dentro del plan y del diseño de Dios, y esto es importante, a Dios, al soberano Dios, le plació que fuéramos uno hermano con hermano quienes nos discipulemos. Ujú. O sea, a Dios le plació. Este es el plan de Dios. Dios no va a mandar un ángel a discipularme a mí. Ojo, porque el discipulado se hace dentro de la iglesia Sí, y con la iglesia. correcto. O sea, Dios así lo estipuló. El arquitecto de la iglesia sí lo estipuló. O sea, no es cuestión de nosotros. Sí, no es Es invento. que Él le dijo a sus discípulos y hagan otros discípulos. Bienvenidos a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y quiero darte las gracias por estar acá en este podcast y nuevamente tenemos la dicha de tener con nosotros a nuestro amigo Pastor Ever Orantes. Ever, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Imer, por darme esta oportunidad de compartir en este canal y que podamos tener una conversación amigable con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y edificante, que es lo mejor. Amén. Sí, y especialmente porque el tema que vamos a tocar este día es bastante relevante y necesario. Vamos a hablar acerca de la necesidad de que existan los discipulados dentro de la congregación. Sí, creo yo que es un tema que es bastante relevante, que hay que volver nuevamente a la esencia de lo que es el discipulado, ¿verdad? Porque quizás de repente llamamos discipulado a algunas estrategias o algunos planes de iglesia que no son discipulados. Entonces sería bueno tratar de volver a la esencia del discipulado. Correcto. Y eso fíjate que es bastante común. O sea, pasa demasiado frecuente en muchas congregaciones que decimos, vamos a hacer un discipulado y a veces se retoma un libro X Ujú. para dar un tipo de enseñanza. Y el detalle está que hemos llegado a la comprensión muchas veces, eclesiásticamente hablando, que el discipulado es eso, tomar un libro, hacer una referencia a un libro y dar prácticamente una clase, que es Ujú. lo típico y decimos, oh, estamos dando clase de discipulado en la congregación. Y a veces ni siquiera van temas que tienen que ver con la esencia, como tú mencionaste, de lo que debería de ser un discipulado en sí. Nuestro amado amigo pastor también tiene el privilegio de administrar una congregación y también tú das discipulado a tu iglesia, ¿verdad? Sí, por la bondad del Señor, por la gracia del Señor, este año cumplo 15 años ya ¡Wow! Felicidades. siendo pastor a tiempo completo en Cojutepeque, en la ciudad donde nací, que cómo he querido huir de esa ciudad, pero por alguna razón el Señor no me deja ir. Pero por la bondad del Señor estoy ahí sirviendo al Señor y tengo que serte honesto. Hace unos años atrás el Señor me empezó a cargar mi corazón casi que de un principio con el tema de discipular, pero yo tenía el concepto equivocado de lo que era un discipulado. ¿Qué tenías como concepto de discipulado anteriormente? Una reunión donde se toca un tema en específico, y donde das una serie de temas con respecto a diferentes puntos de vista, a diferentes doctrinas, que no está mal, Ujú. pero la esencia del discipulado no se limita a eso. Creo que eso es algo que puede ser parte del discipulado, pero ese es solo un ingrediente de Sí. todo. Entonces, entonces hasta hace aproximadamente 2 años que inicié a discipular, donde yo ya empecé a entender un poquito más del tema, pero honestamente, a final del año pasado, por junio, julio más o menos, ya empecé a hacer un discipulado más intencional. Ujú. Y eso fue mucho más interesante. Lamentablemente vos sabés lo que pasó en mi vida a principio de año, que corté, bueno, tuve que poner una pausa casi que en todo, ¿verdad? Sí. Pero en los pocos meses que estuve haciendo ese discipulado intencional, aprendí muchas cosas interesantes y también me di cuenta de otras. Así que ha sido como una escuela y realmente estoy motivado por volver a retomar la parte del discipulado y ya volví a retomar la parte de un área del discipulado en mi congregación que ya llevo más de 2 años haciéndola, que he visto muchos resultados, pero que Sí. hoy quiero agregarle ese ingrediente que creo yo que me estaba faltando.
Buenísimo. Y lo bueno es eso, evaluar y ver Exactamente. cómo está surgiendo todo y si hay algo que enmendar o hacer o mejorar, ¿por qué no hacerlo, verdad? Que eso es el fin en el cual nosotros podemos ir creciendo en la obra del Señor. Porque en realidad todo este proceso nos lleva a tener una madurez mejor. Yo Sí, sé que has pasado muchas situaciones en este año. Las personas quizás se estarán preguntando, ¿y qué es lo que le pasó a Pastor Ever? Bueno, su hermanita está en la presencia del Señor. Fue una etapa muy difícil y la verdad he visto también la fidelidad de Dios, cómo Dios se ha fortalecido sí, y, y no es fácil cuando eres pastor, tienes una congregación encima donde las personas miran regularmente al pastor como al pastor nunca le pasa nada, ¿verdad? El pastor es exento de todo. Más sí. sin embargo, se pasan tribulaciones, se pasan momentos de dolor, de lloro, de mucho quebranto, pero creo que Dios ha sido bueno y te ha fortalecido también. Sí, una de las razones por las que el nombre de nuestra iglesia es Bajo su Gracia es por eso. Porque yo trato de ser bastante humano delante de mi congregación, en el sentido que cuando yo estoy triste, yo lo he dicho. Ujú. Cuando yo estoy afligido, yo lo he dicho. Cuando yo he fallado y he contado las cadenas que el Señor ha roto en mi vida estando en el ministerio. Entonces, eso me ha permitido que la gente siente esa cercanía, que lo que yo sentí en mi corazón a la hora de iniciar de que el Señor puso de iniciar el ministerio fue de que mostrara de que el siervo de Dios o el hombre que sirve a alguien como el que está sentado, Definitivamente. con la bendición y el honor de ser el que preside con la enseñanza de la palabra. O sea, el honor es mío de predicar la palabra del Señor. Pero también es un mensaje que yo le envío a la gente de mi iglesia y a las personas que nos visitan que si Dios usa este mortal, Ujú. vea, que si Dios usa a este hombre que sin lugar a dudas el Señor me ha sacado no solo de situaciones difíciles que la vida te presenta, sino que el Señor me ha librado de las consecuencias de mis propios errores, de mis propios pecados. Entonces ahí veo la gracia del Señor. El favor del Señor. Y Amén. definitivamente eso ayuda a conectar con la gente, Sí, porque no somos intocables. Lamentablemente a veces eso es lo que se presenta a nivel ministerial. Y cuando una situación difícil se nos viene, las personas se alarman. sí, Las personas tienden a decir, ¿qué es lo que va a pasar ahora, verdad? exactamente. ¿Cómo el pastor está triste? ¿Cómo el pastor puede andar así? Pero cuando nosotros somos tan humanos como todas las personas, Sí, cometemos errores como todos, nos equivocamos como todos y también reconocemos nuestros errores, que sí. eso es algo fundamental. Y también, fíjate que en ese proceso que pasamos en enero, fue lindo porque la gente me llamaba para darme una palabra de aliento, los de mi iglesia. Qué bonito. Entonces fue en medio de este proceso donde nos tocó despedirnos de mi hermana, ¿verdad? Por un tiempo. Fue hermoso ver cómo la iglesia sabían que yo estaba triste, sabían que yo estaba mal y llegaban y me daban un abrazo en la iglesia, me daban palabras de ánimo, me daban una palmadita. Algunos se sentaban a la par mía en silencio, sin decir nada, pero Estaban yo ahí, sabía que estaban allí claro. como diciendo, Pastora o Ever, aquí estamos, ¿verdad? Apoyándote. Entonces eso es lindo porque no soy una persona que he mostrado, tratado de mostrar de que yo también necesito de la amistad, yo también necesito del cuerpo de Cristo, Qué bien, ¿verdad? qué bien. Y ya partiendo del tema que nos compete en este día o el que vamos a tratar acerca de esta necesidad que existe de discipular, partamos por el principio de qué es discipular. Discipular es enseñar a alguien a seguir los pasos de Jesús, las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de Jesús. Porque hay diferentes tipos de discípulos, siempre han habido discípulos, ¿verdad? Pero nuestra meta es enseñar a alguien a seguir los pasos de Jesús. Eso significa
enseñar a las personas de nuestra congregación o a nuestros hermanos en Cristo a aceptar las enseñanzas de Jesús y a vivir conforme a ellas. Eso sería discipular, ¿verdad? Enseñar, guiar, instruir. Sí, y justamente fue lo que Jesucristo dijo cuando Él dio una instrucción a los discípulos: id y haced discípulos. Exactamente. Entonces, y curiosamente es que en nuestros días hemos perdido eso. ¿En qué sentido digo esto? Lo digo con mucha responsabilidad. Y es porque sí nos hemos encargado de ir y predicar el evangelio, pero no hemos hecho un énfasis en el discipular. Exactamente. Y tenemos que ser honestos. El discipulado es parte del ADN de la iglesia. Tendríamos que preguntarnos si una iglesia que no está discipulando realmente es iglesia, porque ese es nuestro llamado. El Señor establece ministros del evangelio con ese fin, con el fin de discipular, de enseñar, de instruir, de capacitar. Y ese es el tema, ese es el punto. Seguimos siendo iglesias y dejamos de discipular. El discipulado se basa solo en la predicación del domingo y en la predicación o en las actividades eclesiásticas durante la semana. ¿Qué significa discipulado? ¿Qué es realmente, cuál es la esencia de este? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo logramos tomar la palabra discipulado y llevarla a la vida diaria de la iglesia? ¿Cómo lo Correcto. aplicamos? ¿Verdad? Ese sería el punto. Y justamente fíjate que analizando, pensando un poco, que actualmente la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo la iglesia en general, Universal. la iglesia que está en cada rincón de la tierra. Sí. Pensando en eso, veo que existen las iglesias que no son intencionales en el discipulado, que solo se encargan, como tú decías anteriormente, en predicar. Las otras iglesias que dicen que discipulan, pero no es de una forma enfática o dada lo que es en sí el discipulado, y las que sí se encargan de discipular correctamente a las Claro, porque personas. sí hay. Correcto, porque existen. Entonces, y si hacemos una diferencia de eso, vemos, porque a veces consideramos, oh no, si yo le estoy predicando a la iglesia, porque curiosamente cuando vemos la palabra discipular, hay una versión, la Reina Valera 1909 dice id y adoctrinar a los gentiles. Ujú. Entonces, y cuando vemos la palabra adoctrinar, estás diciendo en sí dar una enseñanza, pero la enseñanza puntual es acerca de qué o de quién. ¿De qué y de quién? Porque a veces consideramos, no, si en la iglesia les damos doctrina. Sí, sí, damos las clases de bautizo, brother. Exacto. ¿Entiendes? Le enseñamos a la gente antes de bautizarla, nos aseguramos de que sepan las clases de bautismo, pero realmente el discipulado se limita a eso. Ahí es el detalle. Ese es el punto. Ahí es el detalle. Entonces, ¿hasta qué alcance nosotros tenemos como iglesia, o hacia dónde deberíamos de apuntar como congregaciones? Y si alguna de los pastores que nos ven, de los miembros de alguna congregación, nos pueden escribir qué tipo de discipulado tienen en su iglesia, sería genial. Igual yo creo que si hay alguien que no tiene un plan de discipulado, también podrían escribirte. Sí, nos Y pueden escribir. yo me comprometo a pasar un plan del que yo estoy llevando a cabo en mi iglesia. Wow, y eso de sería genial y de discipulado. muchas bendición para muchas Gratis. personas. Gratis, eso sí. Porque saben que Bueno, algo que aceptamos Bitcoin, por si acaso. algo que me he dado cuenta es que muchas congregaciones no discipulan porque no saben cómo hacerlo. Exactamente. No es porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Pero nosotros tenemos el ejemplo a quien seguir. Exactamente. Y nuestro discipulado debe de ir enfatizado o apuntalarlo a la persona de Cristo. Amén. O sea, no como me veo con respecto a Él, no como Cabal. me comparo con un nuevo miembro de la iglesia. Yo soy más santo. No, No. la estatura que tenemos que alcanzar es la de Cristo. Cristo. Sí, como tú decís, apuntar hacia las enseñanzas de Cristo,
pero también apuntar hacia el verbo hecho carne, es decir, hacia cómo vivió Jesús, Exacto. cómo perdonó Jesús, cómo amó Jesús, cómo discipuló Jesús, cómo respondió Jesús a las amenazas, cuándo guardó silencio Jesús y cuándo no. Y no es que Jesús tenía preferencias, es que Jesús conocía a sus discípulos. Exacto. Y ahí empieza el punto del discipulado. Mm. Porque el discipulado no empieza con que, hermano, vamos a venir a un discipulado. Y hoy vamos a discipular, vamos a enseñar acerca de por qué es importante venir a la iglesia. Y lo enseñamos. Y esa enseñanza es necesaria y está bien. Pero en el discipulado se necesita acompañamiento. Sí. Jesús, siendo el maestro de maestros, que le dedicó 24/7 a sus discípulos por 3 años más o menos, en promedio. Él se dedicó a enseñarles y a acompañarlos a cada uno. A Pedro le decía de repente, no te lo reveló carne ni sangre, Pedrito, buen hecho. Y al ratito, apártate de mí, Satanás. O sea, pero era una cuestión de enseñanza, era una cuestión de discipulado, era una cuestión de cercanía. Porque cuando los discípulos aceptaban la dirección de un maestro, estaban rindiéndose completamente a su maestro, a su rabí. Es más, si nosotros vemos la tradición judía, el rabí para el discípulo llegaba a ser más importante que su propio padre. Sí. Yo quisiera, ver eso es impresionante porque, y si llevamos eso al nivel del discipulado, significa que el discipulado no se limita con dar una clase, con dar una enseñanza, sino que tiene que ver con acompañar. Sí. Porque cuando te acompaño, descubro lo que necesitas. Uh-huh. Descubro que tenés un problema en tu familia. Porque hay algo importante, antes de continuar con esto, hay algo importante. Dios Padre envió a su Hijo, el Hijo murió por nosotros y el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad y es el que está perfeccionando su obra. Pero dentro del plan y del diseño de Dios, y esto es importante, a Dios, al soberano Dios, le plació que fuéramos uno, hermano con hermano, quienes nos discipulemos. Uh-huh. O sea, a Dios le plació. Este es el plan de Dios. Dios no va a mandar un ángel a discipularme a mí. Dios va a mandar a Imer Salazar a discipularme a mí. Porque ese es otro punto. Ni vos ni yo nunca vamos a dejar de ser discípulos. Exacto. Y ese es el punto. Exacto. Y esta es la filosofía que yo quiero sembrar en mi iglesia bajo su gracia, en esta iglesia que Dios me permite estar, y es discípulos que se discipulan mientras discipulan a otros. Correcto. O sea, que no dejamos de discipularnos, que no dejamos de crecer. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que enseñar. Entonces, desde esa perspectiva, Dios no va a mandar ángeles a discipularme. Uh-huh. Él ya dijo que vos vas a ser el instrumento de Dios, que yo voy a ser el instrumento de Dios para discipular al otro. Los más fuertes llevan la carga de los débiles. Sí. Entonces, está hablando de nosotros, de un cuerpo. ¿Verdad? Claro. Y cuando es más, lo que Jesús les dice es id y haced discípulos. Ajá, otro punto. Es imperativo. Claro. No es si quieres, si se Una te antoja, orden. sino que háganlo. Háganlo. Y también es interesante ver que en la parte de la persona que discipula tiene que ser un modelo. O sea, cuando estoy hablando de modelo, no estoy haciendo referencia a cómo se viste o lo estético de esa persona, sino cómo es su estilo de vida, cómo la puede proyectar a otros. Que sea congruente lo que dice con lo que vive. Porque la persona que va a discipular también tiene que parecerse a Cristo. Exactamente. De igual manera, la intención que todos tenemos que tener es que se parezcan a Cristo. No que se parezca 100% a lo que yo soy, no, sino que se parezcan al Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí. Como yo. Como yo de Cristo. Y esa es la meta. Ajá. Y a veces decimos, no, hermano, no me mire a mí, mire al Señor. Uh-huh. Pero ¿qué estamos diciendo ahí? No nos queremos exponer porque, claro, tenemos carencias.
Pero si hay algo digno que pueden imitar de nosotros, como hay algo, si hay algo bueno que nosotros podemos proyectar, ¿por qué no lo pueden imitar? Claro que sí. Claro que sí, porque al final lo bueno que se refleja en nosotros no es por obra nuestra, es por obra del que mora dentro de nosotros. Así es. Entonces, cuando, por ejemplo, yo admiro la manera en que el Señor te da la fluidez en la palabra, el conocimiento en la palabra y cómo vos fluís en la palabra, yo digo, qué buena obra la que el Señor ha hecho con Imer. Yo quiero que la haga conmigo también. Entonces, ahí sean imitadores de mí. Ujú. Y es como yo soy de Cristo. O sea, mi meta es que cada miembro de mi congregación sea un seguidor de Cristo. Y la meta de cada cristiano debería de ser que sus hermanos en Cristo que lo rodean sean imitadores de Cristo, sean seguidores de Cristo, sean discípulos de Cristo. Es decir, mis amados hermanos, la responsabilidad de discipular no es solo del pastor, Correcto. es de todos los cristianos, Exacto. de todos los cristianos. El padre tiene que discipular a sus hijos, la Correcto. esposa tiene que discipular a sus hijos, el esposo a la esposa, todos tenemos que discipularnos constantemente. Hermanas, la Biblia dice que las mayores, las ancianas, discipulen, enseñen a las más jóvenes en la iglesia. Correcto. El llamado para discipular es de todos. Sí. No es, solo los que están, los que predican en el púlpito. No. El llamado es de todos. Si yo no estoy discipulando, tengo que preguntarme realmente Si soy si discípulo del Señor. soy discípulo de Cristo. Porque un Y discípulo. si no sos discípulo de Cristo, entonces ¿de quién sos discípulo? Exacto. Y si no, bueno. Y también fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Él le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, es como una cadena. Claro. Timoteo aprendió mucho del apóstol Pablo, pero que no se quede en Timoteo, sino que también que tú encargues a otros para que estos enseñen a otros y es una cadena. Amén. Nosotros estamos aquí porque también atrás de nosotros hay personas Claro. que nos trabajaron, se esforzaron, ya sean nuestros padres. Y hay todavía gente que está con nosotros enseñándonos, guiándonos, Correcto. mentoreándonos. No dejamos de aprender, No dejamos de aprender. no dejamos de ser discípulos, no dejamos de imitar lo bueno de otras personas, Amén. porque si ellos están reflejando a Cristo, nosotros claro que podemos imitar lo bueno. Amén. Entonces, es bastante bonito. Y cuando vemos a la persona de Cristo, que Cristo, el ministerio de Cristo fue demasiado corto, pensando en el discipulado, a veces uno dice, yo creo que esta serie de unos 3 años de discipulado va a ser bien efectiva. Ahí es buena línea en la que vamos. Entonces, ¿Cuánto tiene que durar un discipulado? exacto, a eso quería referirme. Y queremos pensar que es cuestión de tiempo. Pero espérame, antes que continúes, solo quiero recalcar algo que creo que la conversación nos da la oportunidad. Y hemos hablado de gente que discipula gente. Sí, Y esa es la importancia de pertenecer a una iglesia. correcto. O sea, no podemos decir soy cristiano y no voy a ninguna iglesia. Porque ¿cómo te vas a discipular? ¿Y con quién te vas a discipular? Y aunque nosotros estamos trayendo una herramienta para las redes sociales, no me vengan con que no nos creamos esa falsa idea. Me congrego en la iglesia online. Ajá, y con la falsa idea que yo me estoy edificando virtualmente. No. Necesitas a alguien que te acompañe. Definitivamente necesitas a alguien que te acompañe. Yo soy pastor de 15 años y necesito a alguien que me acompañe día a día. Yo tengo mentores. Bueno, vos sos uno de ellos. Y esto es recíproco. Sí, o sea, sea, constantemente. Entonces, eso es importante. Solo quería recalcar ese Sí. punto. Que, ojo, porque el discipulado se hace dentro de la iglesia sí, y con la iglesia. correcto. O sea, Dios así lo estipuló. El arquitecto de la iglesia sí lo estipuló. O sea, no es cuestión de nosotros. Sí, no es Es invento. que Él le dijo a sus discípulos y hagan otros discípulos. Ujú. O sea, ahí ya no podemos rebatir eso. O sea, Dios va a usar gente de carne y hueso para discipular. Correcto. Y eso no nos hace ser cristianos estáticos, Exactamente. porque a veces solamente queremos recibir. Ujú.
y para mí, y para mí, y para mí, pero ¿qué damos? Exactamente. Este evangelio es de dar. Por gracia hemos recibido, por Por gracia gracia tenemos tenemos que que dar. dar. Entonces, La pregunta sería, ¿dónde están tus frutos? exacto. Entonces, cuando vemos esta situación, veo a la persona de Cristo como el ejemplo de maestro y a quien nosotros tenemos que imitar. Cuando Él empezó a escoger a sus discípulos, y esta es una de las razones principales por las cuales el discipulado es necesario, Él no llamó a eruditos. No. Él no llamó a profesionales en la Torá, Después sí. pero momentáneamente, Sí, cuando Él hizo un primer llamado, sí, o sí. sea, ¿con quién se rodeó primeramente? Con los despreciados. Con los que no eran de interés religioso, No. aunque ellos tenían una intención de querer agradar a Dios. Claro. Porque si te fijas, la palabra del Señor dice que los primeros que llamó al Señor fue cuando estaba Juan el Bautista. Eran discípulos de De Juan. Juan. Ajá, Qué bonito, mira, Jesús continuó un discipulado que inició Juan. exacto. Interesante. Eran discípulos de Juan y ellos estaban al pendiente de lo que decía Juan. Pero Juan decía, yo no soy el Cristo. Yo soy una voz que Que clama en clama. el desierto. Y él venía aparejando el camino del Señor, enderezando las veredas. Veredas. Decía, bájese todo monte y collado, lo torcido sea enderezado, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Dios. Y él estaba hablando y era lo que él repetía, pero de repente él logra visualizar y dijo, de la voz que estoy predicando, y porque yo solo soy como ese eco. Sí. Y él Sí, dijo de qué fuerte, repente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando él hace referencia a Cristo, él dijo, miren, aquí la persona importante es él. Yo solo he venido aparejando el camino y a quien tienen que ver es a él. Ujú. Entonces, impresionante cómo Juan discipulaba también Sí, y él mostró a Cristo. exactamente. Y Ujú. ese es el punto. Mostrar a Cristo. Los apóstoles también lo hicieron. No me yo soy malo para los nombres, brother, pero igual. Somos iguales, no te preocupes. Nah, vos te puedes la Biblia de memoria, No. hermana. Pero ¿cómo se llamaban estos dos apóstoles que Dios los usa para hacer un milagro en una ciudad y la gente los empieza a adorar? Les empieza a decir, oh, tú son los dioses de Atenas, que no sé qué. Le empezaron a señalar como dioses. Y ellos rasgan sus vestiduras y dicen, no, miren, somos de carne y hueso. No somos nosotros. Es uno más grande que nosotros el que Sí. está haciendo eso. Y a eso apunta el discipulado. No es Severo Orantes, es Cristo. No es que yo quiero la gloria, es de Cristo la gloria. No es que yo estoy haciendo un buen trabajo, es que Cristo lo está haciendo a través de su Espíritu Santo en mi vida y en la vida de la persona que yo estoy discipulando, que estoy guiando. Exactamente. Y mira, y sabes que después, cuando Juan da ese anuncio, la Biblia dice que se allegaron a Jesús. O sea, después de ver a Juan, le dijeron, a Juan el Bautista, le dijeron, ¿a dónde mora Jesús? Ujú. Que es lo que tú decías anteriormente, porque los que eran rabí, las personas les tenían en una alta estima hasta el punto de que ellos querían conocer todo lo de su maestro. Sí, Y entonces Jesús les mostró dónde moraban y se quedaron ahí con ellos. sí. Pero si te fijas, este fue el llamado de Pedro. Y no solamente en esa ocasión recibió un llamado, sino que más adelante lo vemos también que él, a pesar de que ya Cristo le había hecho un llamado, más adelante lo vemos que él está prestando su barca también. Porque el discipulado es de tiempo, de convivencia. No fue de la noche a la mañana que Pedro llegó a ser el apóstol Pedro que conocemos, No. sino que hubo un proceso Y duro, duro. duro el proceso del apóstol Pedro. No fue un proceso sencillo. Pero eso es lo importante, de que cada discipulador continúe señalando al maestro de maestros, ¿verdad? A Cristo. Y ese es el punto. Hablando más del tema, acercándonos más al tema, ¿cuánto tiene que durar un discipulado?
¿Cuál es la medida? Y aquí es bien importante. Pepe Mujica, un presidente de Uruguay, que, bueno, no quiero hablar en bien ni en mal de él, pero él dijo una frase. Bueno, él decía una frase: no pienses que tú sales a la calle a comprar con dinero. Tú sales a la calle a comprar con tiempo de tu vida que jamás vas a recuperar. Y ojo a esto, mis estimados hermanos, tanto los que somos discípulos como los que estamos discipulando, tenemos que entender que el tiempo que yo estoy dedicando a este podcast, que tú dedicas semana a semana a este podcast, no lo vas a recuperar. Y es un tiempo que pudiste haber invertido en tu hijo, en tu esposa, en tu propia vida personal, en tu crecimiento personal, pero lo estamos dedicando a compartir una postura bíblica. Sí, ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús tenía varios tipos de discípulos. Los correcto. 12, los que estuvieron con él siempre, pero también hubo un grupo de discípulos que fueron momentáneos, Desertaron. que desertaron, exactamente. Y en la palabra de Dios te encontrás en la iglesia primitiva un montón de discípulos que desertaron también. Ujú. Entonces, aquí es bien importante con el discipulado, porque mi meta es que el hermanito Pepito crezca espiritualmente. Esa es mi meta, porque esa es la voluntad de Dios, que cada hijo, que cada persona que viene a los pies de Cristo crezca espiritualmente. Pero si yo estoy dedicando tiempo, hermano Pepito, si yo estoy reuniéndome con el hermano Pepito semanalmente, pero el hermano Pepito llega tarde, no me dice con tiempo: mire, tuve un problema, tuve un atraso. ¿Qué tan interesado está él en Exacto. su crecimiento espiritual? Ujú. Y ahí hay que tener mucho discernimiento, porque en Sí, ese punto yo no me puedo desgastar en alguien que no está interesado en su crecimiento espiritual. Y lo que puedo empezar a hacer es orar para que realmente nazca de nuevo. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo realmente tiene un deseo en su corazón, y es crecer, estar más cerca del Señor, ser como Jesús, amar a Jesús. Tiene falencias, tiene defectos, pero hay algo en su corazón que arde sí. por el Señor. Pero Pepito no quiere. Ujú. Entonces yo ahí tengo que tener discernimiento y decir: mira, mi hermano, cuando estés listo retomamos. ¿Por qué? Porque el tiempo que estoy invirtiendo en él no lo voy a recuperar. Y puede ser mejor aprovechado en otras personas. Puede ser aprovechado en otra persona, o incluso puede ser utilizado para yo seguir siendo discipulado por alguien, para yo aprender. Pero al punto que quiero llegar, que el discipulado no lo tenemos que ver por tiempo, Exacto. porque muchas veces decimos: 3 años estuvo Jesús. Sí, pero Pablo ya no quiso seguir discipulando a Juan Marcos. Ese fue el punto de separación en algún momento entre Pablo y Bernabé, que uno quería llevar a Juan Marcos y Sí. el otro no. Pablo tenía una razón justa por no llevarlo. Ya nos dejó en Sí. el buen caliche salvadoreño, ya nos dejó perder una vez, Ajá. ya no lo llevemos. Y Bernabé vio algo y dijo: no, yo creo que sí puedo influenciar en él. Sí. No, yo creo que sí puedo disipularlo. Termina yéndose Pablo, pero después Pablo sale diciendo: mándenme a Marcos, porque para que me venga a servir de consuelo. Entonces, ves la obra, o sea, Sí. yo tengo que discernir. Hay gente en mi iglesia que no va a crecer, y no estoy yo mal, no están ellos mal de repente, sino que son situaciones que se dan. Y se dan, y si se dieron en el ministerio de Cristo, si tú te recuerdas en San Juan capítulo 6, la palabra del Señor nos relata, bueno, hubo una situación, Jesús ya les había dado de comer pan, había hecho la multiplicación de los peces, y muchas personas dijeron: ¿a dónde anda Jesús? Y los discípulos se habían ido por el mar de Galilea, y Jesús no se fue en esa barca. Ujú. Claro, después vemos todo lo que ocurre ahí, y lo que me llama la atención es que cuando ellos van a buscar a Jesús, toda esta gente agarraron barcas porque se dieron cuenta dónde estaba Jesús y dijeron: vamos y sigamos. Y cuando llegan, Jesús les empieza a hablar: ustedes me siguen porque les di de comer. Entonces, él identificó la razón por la cual les seguían, y él fue duro con ellos.
y les dijo, pero yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Sí, Se y presenta a él. Y curiosamente es que todos dice que ahí empezaron a desertar y empezaron a dejar a Jesús. Y él se dirigió a los 12 y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? difícil. Y ahí Pedro, alguien que había estado siendo discipulado ya por algún tiempo, dijo, Señor, ¿a quién Sí, iremos? solo tú. Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Entonces, ¿viste? Ahí puedes ver la diferencia, lo que tú hacías mención anteriormente. Dos tipos de discípulos. Los que desertan, los que dicen, No, ya no nos va a dar de comer ese, va. no cometamos el error de que esos discípulos que desertan los hagamos a un lado completamente. No, porque quizás no ha llegado su tiempo. Correcto. Quizás no ha llegado su Exacto. momento. Entonces, tampoco podemos decir, esos son unos que no, tal vez no ha llegado su tiempo, no es su momento. O Correcto. sea, que acordemos que también todo trabaja en base a la soberanía, el plan y el tiempo de Dios para cada quien. Lo que pasa que lo que estabas mencionando anteriormente, Jesús venía con una misión y con un tiempo, si lo llamamos tiempo a nivel y a la vista nuestra humana, Ujú. era un tiempo corto ministerial y él tenía que influenciar lo más que pudiese en un círculo pequeño. Porque estos, si quedaban como unos buenos discípulos, ellos iban a proclamar el evangelio y a darle un seguimiento a lo que el Señor les había enseñado. Enseñado. Entonces, por eso era necesario de repente que pasar estas cosas. Y es más, en ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, relata que inclusive dentro de los discípulos, ahí estaba Judas. Y dice que él ya sabía lo que Judas iba a hacer. Ujú. Entonces, pero inclusive, sabiendo que iba a desertar, él le discipuló. Le discipuló, le enseñó. Y fue tan bueno su discipulado sobre Judas que Judas sintió el remordimiento de lo que había hecho. Se dio cuenta de lo que había hecho. Pero era el hijo de perdición. Ahora, para ir poniendo algunas bases, ¿qué te parece si podemos decir que para discipular a alguien, por lo que hemos visto de la vida de Jesús y de cómo Jesús discipuló, es necesario estar cerca? O Correcto. sea, se necesita cercanía. No hay discipulado sin cercanía. Podemos tener el ejemplo de Moisés y Josué. Tenemos el ejemplo de Jesús y sus discípulos, de Pablo y Bernabé, de Pedro y Juan Marcos, de Pablo y Timoteo, de Pablo y Tito, Priscila y Aquila discipularon a Apolos. Entonces tenemos ejemplo y la manera de ser discipulados, mis estimados, es con cercanía. Y la cercanía no se logra a través de un servicio dominical. Correcto. Es estar cerca de Imer Salazar. Es estar cerca de Eber Orantes. Es dar ese acompañamiento. Es tener esa cercanía. El verdadero discipulado, si algo yo he aprendido es que en estos meses atrás, que yo he venido haciendo discipulado por 2 años ya en mi iglesia. Ujú. Y lo que hago es convocar a un grupo de hermanos, un grupo pequeño de hermanos, y les llevo a dar algunas enseñanzas básicas. Básicas, pero que honestamente son el fundamento de nuestra fe. Necesarias. Necesarias. O sea, sin eso, honestamente, no puedes vivir. Correcto. Honestamente, ahí lo que tratamos de darte es las herramientas necesarias para que puedas caminar y crecer como cristiano. Pero yo las he estado dando y la gente salía edificada, bendecida, hubo crecimiento en la iglesia, mas sin embargo no daba ese acompañamiento. Ujú. Entonces me acerqué a un grupo de hombres de mi iglesia y empecé a acercarme a ellos. Y ahí cambió la historia. Porque aunque parece más lento el proceso, pero tiene más impacto. Correcto. Porque entonces cuando ya estás cerca de la gente empieza a abrir su corazón. Y te empiezan a decir, tengo este problema en mi casa. Por ejemplo, una de las clases que nosotros damos en la iglesia es acerca de la oración. Pero no es que les decimos, esta es la oración, sino que es un taller Ujú. donde aprendemos a orar. Lucas 11:1, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Exactamente, entonces ahí aprendemos a orar. O sea que hay que enseñarles a orar. Sí, Sí. oíste esto, lo que Sí. yo encontré en la historia.
Hay un pastor puritano de siglos atrás que cuando llegaba gente a decirle, yo no puedo orar, él se dedicaba a enseñarles a orar. Y yo, o sea, venite, vamos a orar. Vas a orar así. Repetí después de mí. ¿Te imaginas esa onda? O sea, repetí después de mí. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, ayúdame. Y vas a orar así por tu familia. Y vas a orar en base a este texto de la Biblia. Les enseñaba a orar. Y las primeras semanas de enseñanza de orar, él les daba oraciones escritas para toda la semana. Para que ellos oraran. Ajá. Yo no sé orar. Va, aquí está la oración escrita. Orala en tu casa. ¿Te imaginas eso? Pero ves el interés de un pastor porque su oveja aprenda a orar. Probablemente algunos lo van a criticar y van a decir eso no es genuino, porque es un papel. No, no, no. Es que te están enseñando a orar. Claro. Es que te están enseñando a acercarte a Dios. Yo sé que muchos cristianos que nos están oyendo ahorita, muchos discípulos que nos están oyendo ahorita, saben que es necesario orar. Sí. Saben que es importante orar. Quieren orar. Estoy convencido que muchos que nos están viendo ahorita quieren orar, pero no lo hacen porque no pueden. Exacto. No Porque saben. van a orar y su oración es monótona. Sí. Porque Padre Celestial, uno pide por lo mismo. Sí. Por la comida, por los problemas en la familia, por problemas en el trabajo o por trabajo si es que falta. Entonces es como tedioso venir a hablar con Dios de lo mismo y decir, pero ya oré por lo mismo. Ujú. Y entonces la oración se vuelve tediosa, no es una plática fluida. Ujú. Pero cuando te enseñan a orar, cuando te dicen, mira, orar así. Tenés una necesidad por tu hijo, sí, vaya, puedes orar de esta manera, o de esta, Exacto. o de esta. Entonces, yo sé que hay muchos aquí que nos están viendo y escuchando, que saben que quieren, que saben que hay que orar, que quieren orar, pero no lo hacen porque simplemente cuando van y empiezan a orar, la oración no fluye. Sí. A ellos yo les invito a buscar a alguien que les enseñe a orar. Entonces, Y- ese punto es la cercanía, Ujú. ¿verdad? Y se necesita de mucha humildad, porque esto es parte del discipulado, humildemente para aprender, que es una característica que todos tenemos que. Del cristianismo. Es más, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, se necesita, se requiere tener humildad para decir, yo no sé esto, necesito que me enseñes. Lógicamente, alguien de más experiencia, una madurez espiritualmente hablando, mejor o mayor, si se puede decir, con respecto a mi persona, porque eso es importante, ver personas que estén, que tú puedes visualizar, yo puedo aprender algo de él. Claro. Y aprender porque él me está modelando a Cristo. Entonces, algo que me llama la atención es eso, que Jesús les dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso me llama la atención, como lo dices tú, uno no nace aprendido. Es más, cuando nosotros nacemos, estoy hablándolo de una forma literal, no es que empezamos a caminar de una vez, sino que hay un proceso de crecimiento, hay un proceso donde empiezan primero, como decimos, a tratar de impulsarse, comienzan a gatear y después se levantan y se caen, pero lleva un proceso, hay que llevarles de las manos, les ponemos algo aquí a los niños para que empiecen a caminar. Entonces, literalmente así somos en Cristo. Claro. Nosotros tenemos que aprender. Y eso, ¿sabes qué me pasaba a mí? Cuando Dios me llamó, cuando yo tenía 13 años, el Señor me atrajo hacia Él. Y cuando yo decía, voy a tomar como disciplina la oración, porque yo sabía, yo escuchaba a mi padre orar, a mi madre orar. A veces cuando me portaba de una forma rebelde, yo acostado ahí, escuchaba después en la noche a mi mamá orar, para que el Señor me ayudara a ser una persona distinta. Pero ya en el caminar del Evangelio, cuando yo entrego mi vida al Señor, cuando el Señor más bien me dijo, aquí te necesito, y me rendí, intentaba orar. Yo decía, ahora voy a orar. Y la oración se limitaba a 1 minuto. Y yo decía, quizá ya oré unos 10 minutos. Y miraba el reloj y decía, solo 1 minuto, no puede ser, ¿verdad? Nada Y así, pasaba todo, bro. intentándolo otra vez. La otra vez, no, voy a orar más.
y oraba y 2 minutos. Y yo sentía que oraba una eternidad. Pero era Exactamente. por lo mismo que tú dices, no había aprendido a orar, porque a veces nos confundimos en creer que la oración se limita al pedir. Ese es el Exactamente. detalle. Que nosotros creemos que la oración es eso. Señor, dame, bendíceme, mira por esto, mira lo otro, que estoy en esta situación. Y todo se enfoca en mi persona. Pero cuando empezamos a leer las Sagradas Escrituras y vemos cómo es una oración, te das cuenta que la oración tiene partes, en donde tiene que haber un momento para exaltar a Dios, para bendecir al nombre del Señor, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente. Agradecer también dentro de nuestra oración. Tomamos ese agradecimiento y así podemos ir por partes, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y luego nos damos cuenta que donde nosotros también podemos pedir, pero ya pedimos con una perspectiva distinta. La oración no se basó solamente en el pedir, pero eso es aprendido. Sí, claro. Sabes que a mí me gustaba orar con un amigo de juventud, se llama Vladimir Vázquez, y cuando yo, más pequeño que él, y yo le escuchaba orar, y yo decía, qué bonito ora Vladimir. Yo quisiera orar como Vladimir. Me inspiraba a orar, y le veía orar, y él llegaba a mi casa, y compartíamos la palabra del Señor, y oraba conmigo. Pero cuando nos arrodillábamos, brother, y este brother empezaba a orar, sentías la gloria de Dios manifiesta ahí, man. Había una conexión y me motivaba también y aprendí a orar. Pero como tú dices, es necesario ese acompañamiento. Es necesario, muy necesario en nuestra vida cristiana. Sí, definitivamente, es básico. Y ahí la importancia no solamente de buscar un acompañamiento, sino de nosotros acompañar a otros, ¿verdad? Entonces, en principio, el discipulado como primer ingrediente que podríamos notar hoy es cercanía. Cercanía. No puedes hacer discipulado a distancia. Ujú. Tenés que ser cercano, conocer cuáles son las áreas donde necesitas ser fortalecido en la palabra, donde necesitas ser animado, donde necesitas ser confortado, donde necesitas ser exhortado. Para eso necesitas cercanía. No se logra el verdadero discipulado o las o los resultados buenos de un discipulado no se logran desde una exposición, desde un púlpito o un podium, sino que las verdaderas metas o los verdaderos frutos se ven cuando hay cercanía, cuando tú acompañas a la persona, cuando sos acompañado, cuando hay gente que te está eh, preguntando cómo estás, cómo vas, en qué puedo ayudarte, en qué puedo servirte. No simplemente la persona que te dice, ay, ¿por qué no vino hoy al culto, hermano? No, sino una persona, hermano, te extrañamos, te puedo ayudar en algo. Está bien, ¿verdad? No es simplemente ¿por qué no viniste al culto? ¿Verdad? Sino que tiene que ver cada punto, tiene que ver con esa cercanía, con que nosotros sepamos qué es lo que nuestros hermanos necesitan, ¿verdad? Entonces, como primer punto sería, necesitamos hacer discipulado y el discipulado necesita sí o sí cercanía, estar cerca de las personas, ¿verdad? No descuidar a las personas que están cerca de nosotros, de ese discipulado continuo, continuo. Y armar los grupos pequeños, porque a nuestro Señor Jesucristo lo seguían multitudes, como tú decías, pero Él daba las parábolas y decía, miren esto y lo otro. Y los discípulos, los cercanos, se llevaban la esencia de la Exacto. parábola, porque ellos llegan, mira, Señor, no entendimos, y ahí cómo, pues. ¿Quién era el sembrador? ¿Quién es el ¿Qué es sembrador? la ¿Qué es semilla? la semilla? Y Jesús Ajá. se tomaba el tiempo para enseñarle a sus Exacto. discípulos, ¿verdad? Y ahí es bien importante esa parte, porque vemos a nuestro Señor Jesucristo cercano y atento a las necesidades de sus discípulos. Él los animaba, Él los consolaba, Él los fortalecía y también los exhortaba. Correcto. Pero Él estaba cercano, muy cercano a sus discípulos. Y vemos que los discípulos replican lo que Jesús ha hecho en ellos.
En Exactamente. ese caminar de discipulado vemos cómo en el libro de Hechos, vemos cómo se van abriendo nuevas iglesias y vemos cómo los apóstoles empiezan a responder a las necesidades que ellos veían de la iglesia. La iglesia de Corinto, el libro, las cartas de Corintios, son una respuesta del pastor, de un pastor que está preocupado por lo que está viendo en la iglesia, por lo que él está escuchando de la iglesia. Ujú. Es decir, Pablo no fue, fundó la iglesia y dijo, bueno, aquí quedan, vean, ¿no? Pablo pedía cuenta, ¿cómo está la iglesia de Corinto? Ah, que Claro. vieras, qué clavos los que hay allá, qué está pasando. Así que hacía, ah, miren, hagan esto. Pablo le dice, hay un tipo en la iglesia de Corinto que está trayendo un mal testimonio. Ujú. Y Pablo le dice allí cómo tratar el problema. Mm, O sea, Pablo no exacto. los dejó solos. Pero el punto es que el discipulado conlleva esa cercanía y conlleva esa preocupación. Entonces, se necesita cercanía y se necesita amar a la persona que está discipulando. Definitivamente. Porque no puedes discipular. ¿Por qué discipulas a alguien? Porque sabes que lo mejor que le puede pasar a esa persona que vas a discipular es que cada día conozca más a su Salvador. Y le amas tanto que no querés que se pierda ese privilegio. Ujú. Y amas tanto a tu Salvador que discipulás como un acto de obediencia a aquel que te salvó. Entonces, el discipulado está ligado al amor. Por eso es importante discipular con cercanía, estando cerca de la gente, que sepas los problemas de la gente, que sepas las debilidades de la gente, ¿verdad? Y acompañarles en el proceso. Correcto. Y eso, la persona que disipula tiene que hacerlo sin egoísmo, Exactamente. porque muchas veces se hacen las cosas o muchas personas que tienen muchos años en el Evangelio miran a otros con desdén, les ven como, "Ah, este no sabe lo que yo sé". Y a veces alguien puede llegar a preguntarnos y no queremos decirle ni siquiera qué significa ese texto en la Biblia, a Ujú. pesar de que nosotros conocemos el texto. Sí, Y decimos que vaya a estudiar, a mí me costó tanto tiempo. cabal. Entonces, pero ese no es el propósito. O para evitar controversia. Hay gente que está aplicando mal la palabra del Señor. Yo lo sé. Ujú. Estoy viendo las consecuencias que están llegando por una mala teología. Pero yo, no, hay que vean cómo salen, ¿verdad? Yo no me voy a complicar, o sea, yo no quiero entrar en controversia, ¿me entendés? Entonces, Y a si veces, sabes, sos responsable, exactamente, sos porque hay muchas responsable, personas que están agarrando esa línea y están yéndose tras una enseñanza o una equivocada, doctrina de error. exactamente, Y entonces, ¿para qué somos llamados ministros de este evangelio? Atalayas exactamente. en la obra del Señor. Entonces, no solo sos responsable, estás Obligación. en la obligación de decir, mira, brother, eh, eso es lo que la palabra del Señor enseña. Lo siento, pero Himeneo y Fileto, bro, están mal. Cabal, exactamente. Entonces, Entonces, como lo hacía Pablo, ¿verdad? exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese amor por la gente que estamos discipulando y comprender que el discipulado no es una simple clase, es acompañamiento. A veces, eh, ¿y qué es lo que más? Yo sé, yo tengo tantas falencias. Te pongo un ejemplo. Mi papá tuvo un accidente de tránsito allá en la década de los 90 y el golpe fue fuerte. Él llevaba heridas en su rostro y en su pecho. Pero los doctores se enfocaron en la mayor urgencia que él llevaba. O sea, él tenía varios golpes, varias quebraduras. Su brazo necesitaba atención, su rostro necesitaba atención, pero él tenía heridas internas. Mm, Y lo que más necesitaba en ese momento era que se tratara eso. Yo tengo tantas necesidades en mi vida espiritual, pero cuando yo soy discipulado por alguien, esta persona que está cerca de mí tiene que ver qué es lo que a mí más me urge, qué es lo que, y yo no lo sé pues, sino que la persona ve y dice, yo creo que por este tema te urge más. A veces tenemos un concepto equivocado del matrimonio y es necesario venir a lo que la Biblia enseña. Que no sé, la Biblia dice, las mujeres estén sujetas a su marido y el marido entiende, vos tenés que hacer lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo. No, no, no es así. Y no, vengo yo con la palabra y te digo, mira, no, no es así.
Esto significa, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos esa cercanía, porque en la cercanía vamos a ver cuáles son las necesidades más urgentes que tenés y vamos a ir una a una, una a una, ¿verdad? Si tenés, si tu necesidad mayor es el que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces nos vamos a ir por ahí. Pero si sos un erudito bíblico, pero que no estás orando, entonces nos vamos a ir por ahí. Pero si sos un servidor de la iglesia y estás haciendo las cosas bien en la iglesia, pero tu familia está descuidada, entonces nos vamos por ahí. Ujú. Pero si sos un erudito de la iglesia y tenés una bonita familia, estás haciendo las cosas bien, pero tenés un clavo con tu carácter, entonces nos vamos por ahí. O sea, por eso necesitamos esa cercanía. Y ese es el Correcto. discipulado. Empezamos por aquí, empezamos poniendo los fundamentos, pero ya de ahí el discipulado se convierte en eso es lo que necesitas en este momento. Aquí te voy a acompañar. Pedro, te han pedido para zarandearte, Ujú. pero ya oré por ti para que tu fe no falte. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que necesitas en el momento. Ánimo, coraje, fortaleza. Y a veces, apártate de mí. No, y ahí es cuando nosotros empezamos a crecer, porque el propósito de un discipulado, como ya mencionamos, es parecernos a nuestro Salvador. Sí, Lo más que podamos parecernos a nuestro Salvador, ser semejantes a Él, que es nuestro goal, por decirlo así, sí. y, y nosotros ser esos, lógicamente, aprender del Señor, pero también para proyectar al Señor, Amén. porque como el mismo Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero Él también había dicho, yo soy la luz del mundo. Entonces, nosotros también llevar luz donde hay tinieblas, Exactamente. ayudar en lo que se pueda, y esto es cuestión de invertir. Invertís tiempo, invertís vida en las personas, y ahí es donde empiezas también a ver crecimiento, y se siente algo tan bonito cuando tú ves a una persona crecer en el Señor Sí, y que no es lo que era. Porque si nosotros nos quedamos estáticos, deberíamos de afligirnos, porque la idea es seguir creciendo en el Evangelio. Ahora, Ever, em, entonces, haciendo, digamos, recapitulando un poco, es necesario el discipulado por estas razones. Vamos a ir como apuntalándolas. es necesario el discipulado en principio porque es un mandamiento de parte del Señor, es una orden de parte del Señor, porque es el medio de gracia que Dios diseñó y estipuló para que su iglesia crezca, ¿verdad? Por eso es importante el discipulado. Podría mencionarte esos dos puntos. Buenísimo. Sabes que algo que yo siempre vi en la vida de mi papá y mi mamá es que ellos no solamente se encargaban de levantar una obra en donde no había evangelio, íbamos a lugares recónditos, predicar, bueno, mis padres predicando y a la par mi mamá, y trataban con las personas así uno a uno. Claro, muchas personas se entregaban al Señor, pero ¿qué después? Yo veía cómo ellos daban ese seguimiento a las personas. Y para muchas personas era como, ¿y por qué todo el tiempo van para ese mismo lugar? ¿Por qué tienen que estar ahí yendo todos los... Habían personas que se molestaban, lamentablemente, cristianos. Y ellos no lograban entender el concepto del discipular. Pero es necesario, porque así es como ves las personas crecer en Dios. Y ellos Amén. van alcanzando esa perfección en Cristo Jesús. Sí. Así que muchas gracias por estar acá. Les motivamos de todo corazón que en lo poco que usted sabe, délo a otro también. Cada vez nosotros vamos aprendiendo, todos somos discípulos, todos tenemos que seguir aprendiendo, pero también tenemos que pensar en cómo yo puedo dar. No puedo tener un corazón donde, como decía mi papá, somos como el asadón. Si sabes el asadón, Sí, ¿verdad? solo para adentro. Que solo para acá. Hay que dar un poquito, así como la pala, ¿verdad? Echando un poquito para afuera. Nosotros debemos de dar de lo que nosotros recibimos. Y Dios te ha bendecido con algún don, algún talento, con tal vez, ¿sabes?
de la palabra del Señor y hay alguna persona que quiere aprender. No seamos egoístas, no logremos pensar de que, oh, solamente yo necesito tener este conocimiento y no se lo comparto a otro porque si se lo comparto, él me puede quitar el lugar. Una manera muy pobre de pensar lo que es el Evangelio. Este Evangelio el Señor nos lo dio, le costó a Él, costó su sangre, pero para que nosotros lo recibiésemos por gracia. Amén. Así que gracias también por habernos acompañado a Postura Bíblica. Recuérdense lo que dijo nuestro amado pastor Ever Orantes. Si ustedes no saben cómo discipular a alguien y de una forma un poco más personal quieren hacerlo, escríbanlo en los comentarios y nos vamos a contactar. Él tiene muchos recursos también para darles a ustedes, compartirles si hay algún pastor, algún ministro, algún líder que desea saber cómo poder discipular mejor. Entonces, escríbenos y vamos a ver cómo nos contactamos ahí. Y yo sé que estarás dispuesto a dar esos recursos. Sí, es Gratis. gratis. Sí, tengo, como les mencionaba al principio, el privilegio de estar pastoreando una iglesia durante 15 años. Y los últimos años el Señor ha puesto en mi corazón esa carga de hacer un discipulado. Y hemos diseñado un programa. Este programa de discipulado es un programa para, como podríamos llamarle, los primeros pasos, o sea, como un fundamento. A partir de ahí nosotros ya empezamos a trabajar personalmente a través de la consejería bíblica, el discipulado con cada miembro de la iglesia. Ahorita estamos formando más consejeros, más discipuladores que se animen a hacer esta labor porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero gracias por permitirme estar en este programa, en este capítulo más de Postura Bíblica. Y para mí es un privilegio y espero que lo volvamos a repetir. No, y eres bienvenido siempre. El episodio pasado fue de mucha bendición para muchas personas. Gracias al Me han Señor. escrito, me han dejado saber, así que gracias por dejarte usar por el Señor y por compartir con nosotros. Cree que la palabra que das aquí no es en vano. Hay muchos corazones que lo reciben con mucho amor porque tienen el deseo de crecer en el Señor. Amén. Y qué bueno cuando se tiene ese corazón también para dar. Amén. Muchas gracias, Ever. Y Gracias. un privilegio compartir contigo nuevamente. Y Amén. gracias a ustedes por estar en Postura Bíblica. Si no se han suscrito al canal, les motivo que lo hagan. Si les ha gustado esto, compártanselo a otras personas y denle like. Así Amén. que mucho gusto. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.